Entre 1945 y 1973, Occidente vivió su edad dorada, un boom económico que, transformó la sociedad por completo. Pero es fácil olvidar que, al mismo tiempo, casi media humanidad apostaba por un sistema radicalmente opuesto, el comunismo. Hoy nos sumergimos en ese segundo mundo. Y la pregunta que me hago es, durante esa misma época dorada del capitalismo, ¿cómo funcionaba de verdad su gran rival? ¿Era realmente una alternativa viable o un espejismo? Es la pregunta del millón, porque si solo miramos las cifras de crecimiento de los años 50 y 60, la respuesta no es tan obvia. El bloque comunista, parecía un cohete. Pero para entender qué pasaba bajo el capó, hay que tener clara desde ya una distinción fundamental que lo explica casi todo: la diferencia entre crecer de forma extensiva y crecer de forma intensiva. Es la clave de bóveda de toda esta historia. De acuerdo, vamos a desglosar eso. Pero antes, pongamos el mapa sobre la mesa. Cuando hablamos del segundo mundo, ¿de quiénes hablamos exactamente? Geográficamente, el núcleo es la Unión Soviética. Y claro, su órbita de países satélite en Europa del Este: Polonia, la Alemania Democrática, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, en fin. Y luego el gigante asiático, China, que tras su revolución en 1949 copia el modelo, pero, como veremos, lo lleva a extremos inimaginables y con un sello muy, muy personal. Y en el tablero de la Guerra Fría, esto no era solo un conjunto de países, era una idea, ¿no? Una promesa. Exacto, y una promesa muy potente. Se presentaba como la superación del capitalismo, un sistema que, según ellos, acabaría con la explotación, con las crisis económicas cíclicas y, por supuesto, con las diferencias de clase. Para un mundo que venía de la Gran Depresión y de 2 guerras mundiales, esa promesa de estabilidad y justicia social era increíblemente seductora. Y su gran argumento de venta eran esas cifras de crecimiento que mencionabas. Sin duda. En Europa del Este, por ejemplo, el PIB creció a una media del 7% anual entre 1950 y 1970. Son cifras espectaculares. Pero aquí es donde volvemos a nuestra idea clave. Ese crecimiento se debía casi por completo a la acumulación masiva de factores de producción. O sea, ponían a más gente a trabajar, abrían más minas, construían más fábricas, movilizaban recursos a una escala brutal. Es lo que llamamos crecimiento extensivo. O sea, es como si para construir un muro más rápido, en lugar de inventar una hormigonera, simplemente pones a 1000 personas más a mezclar cemento con palas. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. El crecimiento intensivo, el que de verdad es sostenible a largo plazo, es cuando aprendes a construir el mismo muro con la mitad de gente. Porque les das mejores herramientas, mejores técnicas, en definitiva porque eres más productivo. En Occidente el motor era cada vez más la productividad, la innovación. En el bloque soviético, la productividad total de los factores, que es como los economistas medimos esa eficiencia, estaba, estancada. Crecían por fuerza bruta, no por ingenio. Entendido. Pues vayamos al corazón de esa maquinaria de fuerza bruta en la URSS y Europa del Este. La planificación central. ¿Cómo funcionaba ese sistema que decidía prescindir del mercado? A ver, era literalmente lo contrario a un mercado. El punto de partida es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Todo, Fábricas, granjas, tiendas, todo era del Estado. Y en lugar de la oferta y la demanda, tenías clanes quinquenales. Un comité de burócratas en Moscú o en Varsovia o en Berlín Oriental decidía qué se iba a producir, en qué cantidad, cómo y para quién durante los siguientes 5 años. Y me imagino que a esos burócratas no les importaba si un producto era rentable o si la gente lo quería, ¿no? Sus objetivos eran otros. Exacto. Los objetivos se medían en unidades físicas: toneladas de acero, número de tractores, metros cuadrados de vivienda. La prioridad absoluta era siempre la industria pesada y el complejo militar. El consumo de la gente era una variable secundaria, casi un subproducto. El Estado asignaba el capital y los trabajadores a donde el plan decía, sin más. Suena increíblemente rígido. Pero entonces, ¿cómo se explica el Sputnik? O la rápida industrialización de países que eran prácticamente agrarios. Si el sistema era tan ineficiente en el fondo, ¿de dónde salieron esos logros tan espectaculares que tanto impresionaron y preocuparon en Occidente? Esa es la gran paradoja. El sistema, en su rigidez, era tremendamente eficaz para una cosa muy concreta: movilizar recursos para un objetivo único y masivo. Si tu meta es transformar un país agrario en una potencia industrial en 20 años, la planificación central puede funcionar.
Concentras todo el capital y el trabajo en construir presas, acerías y fábricas de armamento. Y los logros fueron muy visibles. Pleno empleo garantizado por ley, urbanización galopante, tasas de alfabetización que se dispararon. Y, por supuesto, la carrera espacial, que fue la gran campaña de marketing del sistema. Demostraron ser capaces de competir tecnológicamente al más alto nivel. Pero un momento, ¿no existía ningún tipo de incentivo individual? Se me hace difícil creer que una superpotencia entera funcionara sin que nadie tuviera un estímulo para trabajar mejor. No había premios, medallas, ascensos, algo que motivara a la gente más allá de cumplir la cuota mínima. Es una objeción muy pertinente. Sí existían incentivos, pero no como los entendemos en una economía de mercado. No se basaban en la ganancia monetaria ligada a la eficiencia. Tenías los héroes del trabajo, como el minero Stakhanov, que se convertían en propaganda. Había medallas, reconocimientos públicos, quizá un apartamento algo mejor o el permiso para comprar un coche. Pero el problema es que estos incentivos no estaban conectados con la innovación real o con la calidad. El director de una fábrica de zapatos no ganaba más si sus zapatos eran cómodos y duraderos. Ganaba más si cumplía su meta de producir 2 millones de pares, aunque se deshicieran a la semana. Eso generó una cultura de hacer como que trabajamos porque el sistema hacía como que nos pagaba. Y supongo que esa falta de conexión con la realidad creaba problemas a gran escala. Problemas enormes y a veces absurdos. El principal era el de la información. Ningún planificador en su despacho puede saber que la fábrica de tractores de Minsk necesita un tipo específico de tornillo que solo se produce en Checoslovaquia. Esto generaba constantes cuellos de botella. Tenemos registros de fábricas de coches en Alemania del Este donde miles de vehículos se quedaban meses parados, listos para salir porque faltaba una simple junta de goma que otra fábrica no había cumplido en su plan. Toda la cadena se paralizaba. ¿Y para la gente de a pie en qué se traducía todo esto? En escasez crónica. Se producía muchísimo acero, pero no había sartenes. Se fabricaban miles de tanques, pero conseguir un par de zapatos decentes era una odisea. Las tiendas solían estar vacías o llenas de productos de una calidad pésima. No hablamos de lujos, hablamos de cosas básicas. Era una frustración diaria que poco a poco iba minando la fe en la promesa del sistema. El nivel de vida mejoraba, sí, pero a un ritmo desesperadamente lento comparado con lo que veían, cuando podían, que pasaba al otro lado del telón de acero. Es increíble que un sistema con esas grietas estructurales pudiera parecer tan competitivo desde fuera. Pero no fue solo en Europa. Me pregunto cómo se aplicó esto en un contexto completamente distinto como China, porque ellos también partieron del modelo soviético, ¿no? Sí, al principio la China de Mao fue el alumno aventajado. Tras la revolución de 1949 importaron los planes quinquenales, la prioridad a la industria pesada y la colectivización agraria. Todo ello con el apoyo de miles de asesores e ingenieros soviéticos. Pero Mao desconfiaba de los burócratas y tenía su propia visión mesiánica, así que no tardó en romper con Moscú para lanzar sus propios experimentos radicales. Y el primero de ellos, a finales de los 50, fue el famoso Gran Salto Adelante. Un nombre terriblemente irónico. El objetivo era superar la producción industrial de Gran Bretaña en pocos años, mediante una colectivización total y una industrialización rural forzosa. Se crearon comunas populares gigantescas y se ordenó a millones de campesinos abandonar sus cultivos para producir acero en pequeños hornos caseros en sus patios. Una idea, en fin, delirante. Espera, acero en hornos de patio. El resultado tuvo que ser un desastre. Un desastre de proporciones bíblicas. El acero que producían era inútil y, mientras tanto, la producción agrícola se desplomó, porque no había nadie trabajando la tierra. El resultado fue una de las peores hambrunas de la historia de la humanidad. Perdona que te interrumpa, pero las cifras que se manejan son mareantes. Se habla de entre 20 y 30 millones de muertos. Eso es más que la población de muchos países europeos hoy. ¿Cómo es posible que un error de planificación económica llegara a causar una catástrofe humana de esa magnitud? Es casi incomprensible. Fue una combinación letal. La arrogancia ideológica de creer que podías doblegar las leyes de la economía y la agronomía por pura voluntad política, y un sistema totalitario donde nadie se atrevía a decirle al líder que su plan era una locura. Informes falsos de cosecha récord subían por la jerarquía del partido, mientras la gente se moría de hambre en el campo.
Fue el coste humano de un sistema sin mecanismos de corrección. Y como si eso no fuera suficiente, una década después llegó la Revolución Cultural. ¿Qué buscaba Mao con eso, económicamente hablando? Parecía un movimiento puramente político. En esencia, fue una lucha brutal por el poder, pero con consecuencias económicas devastadoras. Mao movilizó a la juventud para purgar a sus rivales dentro del partido, acusándolos de ser elementos burgueses. Pero en esa purga cayeron también ingenieros, científicos, profesores, directivos de fábricas, toda la élite técnica e intelectual del país. Fue una destrucción deliberada de capital humano a una escala masiva. Durante casi una década, las universidades cerraron y el caos se apoderó de los centros industriales. Con dos catástrofes de ese calibre, uno pensaría que el balance del periodo maoísta fue un agujero negro económico. Y aquí viene otra de las grandes paradojas. A pesar de estas dos hecatombes, si miras los números fríos del periodo 1949-1976, el PIB chino se triplicó y el peso de la industria en la economía pasó del 11% a casi el 35%. Se construyó una base industrial, se mejoró la sanidad básica y la alfabetización, y se forjó una China unificada. El sistema logró industrializar, pero el coste social y humano fue tan monstruoso que, por así decirlo, se comió gran parte de lo que se había avanzado. Entonces, volvamos a la foto general de la Edad Dorada. Si ponemos los dos modelos, el capitalista y el comunista, cara a cara, ¿qué balance podemos hacer? En los 60, la URSS mandaba gente al espacio y sus tasas de crecimiento eran la envidia de muchos. La competencia parecía real. Parecía, esa es la palabra clave. Era la competitividad del boxeador que gana asaltos a base de fuerza bruta, sin técnica. Aguantó mientras tuvo recursos que movilizar y una población dispuesta a sacrificarse. Pero era un modelo que se estaba agotando. Estaban exprimiendo el limón al máximo, pero sin plantar nuevos limoneros. Mientras, en Occidente, el crecimiento, aunque a veces con tasas más modestas, se estaba cocinando de otra manera. Se basaba en la innovación constante, en la competencia que obliga a mejorar, en el aumento de la productividad. Era un crecimiento intensivo, mucho más dinámico y adaptable. Y esa diferencia es la que explica por qué, al llegar la crisis de los 70, un sistema se pudo reinventar y el otro entró en un estancamiento terminal. La rigidez de la planificación le impedía adaptarse, pero sobre todo era incapaz de cumplir la promesa más básica, mejorar la vida de la gente. Si tuviéramos que destilar una idea final de todo esto, ¿cuál sería? Que el modelo de planificación centralizada demostró que podía convertir una sociedad agraria en una industrial a marchas forzadas. Para esa tarea específica, la de construir fábricas y movilizar ejércitos de obreros, funcionó. Pero fue un atajo con un coste terrible. Un modelo basado en poner a más gente a trabajar en lugar de trabajar de forma más inteligente. Y eso al final llevó a un callejón sin salida de ineficiencia, escasez y, en el caso más extremo, a una catástrofe humana. Exacto. Y esto nos deja en Gall de 1973 con una pregunta en el aire que lo cambiaría todo. El modelo socialista había demostrado que podía producir acero, panques y cohetes. Pero ¿podía un sistema sin precios, sin competencia y sin incentivos reales llegar a producir la variedad, la calidad y la innovación que una sociedad moderna empezaba a demandar? ¿Podía ir más allá de la fuerza bruta? Esa pregunta no solo definiría el destino del bloque comunista en las décadas siguientes, sino que también nos ayuda a entender por qué otros modelos de desarrollo surgieron en el llamado Tercer Mundo, buscando un camino propio entre estos dos gigantes enfrentados.